Seguimos transmitiendo. Y ya tenemos 16. Bueno, iniciamos entonces siguiendo el hilo de nuestro plan y nuestro programa de estudios. Nos corresponde entrar a la segunda unidad. La segunda unidad contiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cómo no va a ser? La Constitución Política de la República de Guatemala, que es lo que vamos a ver, la ley del organismo ejecutivo, pura ley, ley orgánica del servicio diplomático y el acuerdo gubernativo 415-2003, que les dije que deberían de conseguirlo para irnos informando, irnos con ello teniendo más conocimiento del porqué de las relaciones diplomáticas, del porqué de las funciones a nivel internacional de los diversos órganos del derecho internacional público guatemalteco. Y entonces, al efecto, también vamos a tener en cuenta el libro del doctor Lario Sochaita, que es el que nos ha venido sirviendo en algunos capítulos, para adquirir conocimiento y recabar la información que el mismo contiene con relación a los órganos del Estado encargados de las relaciones exteriores de Guatemala. Y para el efecto, entonces, les revelo las páginas, es la quinta parte que se titula Las relaciones entre los estados. Quinta parte se relaciona de las relaciones entre los estados. Y la misma está contenida en las páginas, ponemos en orden las páginas, 312. De la 312 a la 355 inclusive. 312, 355 inclusive. ¿La tienen? Porque vamos a analizar ahí parte de lo que dice el doctor. O por lo menos lo apuntan y luego los comentarios los toman para su examen, prepararse al examen el segundo parcial.
Dice que, dice el doctor que la comunidad jurídica internacional, nosotros ya vimos que es la comunidad internacional de estados, cómo se integra además no solo con estados, sí, el estado es protagonista principal, pero existen otros elementos que forman parte de esta comunidad, como lo son los organismos eh, internacionales, eh, el individuo como parte de ese conjunto de elementos que forman el derecho internacional, y algunos hacen referencia a las organizaciones jurídicas internacionales y a otros entes que regulan también las relaciones de carácter internacionales a través de diversas convenciones que son las que, por las que se rigen y que son las que los vinculan. Entonces dice el doctor que la comunidad jurídica internacional se compone de entidades colectivas llamados estados. Frente a esta comunidad, los estados se presentan como unidades de acción y de voluntad. Ya dijimos en las anteriores pláticas o en las anteriores sesiones que lo que se manifiesta a nivel internacional por intermedio de los representantes, por intermedio de los embajadores y por intermedio de los diplomáticos y cónsules del Estado, es la voluntad estatal, el criterio de ese ente jurídico, de esa estructura jurídica denominada Estado. Entonces, dice que, y así es como se le considera, que siendo el Estado una ficción jurídica, no puede actuar personalmente, sino por medio de sus personeros llamados órganos. Necesita necesariamente de personas físicas, de personas que existan y que puedan transmitir la palabra, el verbo, que puedan hacer efectiva la voluntad, o que se lleve a los foros internacionales la voluntad del Estado, el posicionamiento de ese Estado frente a determinadas situaciones que se presenten en el ámbito o en el espectro jurídico internacional, y no solo jurídico, sino que también político y también de las relaciones internacionales, geoestratégico. Todo eso formará parte de esa voluntad del Estado que se hará efectiva por medio de sus representantes legales, llámese embajadores, llámese cónsules, llámese representantes o delegados de los estados a determinadas conferencias e instancias internacionales, pero también se puede denominar como un órgano del Estado a quienes a nivel interno de ese Estado, de ese componente estructural, eh, son los protagonistas fundamentales, a quienes la Carta Magna y las leyes ordinarias les asignan la función de órganos del Estado, de órganos centrales. Y dice el doctor que cada constitución o su equivalente señalan que órganos pueden expresar y presentar presentar a la comunidad internacional el sentir y el pensar oficial del Estado, es decir, esa posición, esa dirección política de actuar en las esferas internacionales con una
con una posición, con un criterio específico ante situaciones que se van presentando en esa realidad internacional. ¿Quién lo puede comprometer? Dice. Dice que señalan a las personas que pueden comprometer al Estado en actos de carácter vinculante. Ya vimos y hablábamos la vez pasada también del acuerdo bilateral que existió entre Guatemala y los Estados Unidos al conformar o al aceptar al Estado de Guatemala como un tercer Estado jurídico. Entonces aquí lo que vemos, o un Estado seguro, entonces aquí lo que vemos es el compromiso del Estado de Guatemala para la recepción de los migrantes, retenerlos, legalizarlos y luego para que puedan continuar su camino. ¿Cuál es el ámbito de extensión de las facultades de sus órganos? Generalmente se clasifican en dos categorías: centrales y órganos descentralizados. Hay dos categorías que definen o clasifican a estos órganos, y estas son las que los tienen como órganos centrales y órganos descentralizados. Cuando hablamos de órganos centrales, entonces básicamente nos vamos a referir en principio y de manera preponderante a los órganos internos que están conformados sobre la base de la Constitución Política de la República, hablando de nuestro foro propiamente, la República de Guatemala, y de las leyes ordinarias hablamos de la ley del organismo ejecutivo y de una ley del servicio diplomático. También hacemos referencia al acuerdo gubernativo 415-2003. Por favor, obtienen ese acuerdo. Es un reglamento orgánico interno del Ministerio de Relaciones Exteriores que nos va a ilustrar con respecto a qué es este Ministerio de Relaciones Exteriores, cuáles son sus funciones, sus políticas y el papel que tiene asignado en el marco jurídico interno. Ese ordenamiento jurídico es el que les da las facultades para poder actuar no solo a nivel interno, fijar las mismas políticas, adoptar las directrices que emanen y proyectarse hacia el mundo exterior, hacia afuera, hacia el ámbito de las relaciones internacionales en las cuales se va a expresar también la política del Estado. Entonces dice que existen órganos centrales, órganos descentralizados. ¿Y quiénes son esos órganos centrales? En primer lugar, dice que los órganos centrales son los presidentes, son los jefes de Estado, serán los reyes en aquellos estados como que tengan monarquía, como el Reino Unido, como casi toda la Europa Schengen, que tienen reyes que asumen funciones de jefes de Estado. Los emperadores
presidentes vitalicios, dice, jefes de gobierno, presidentes de las juntas de gobierno, diría yo también, el Papa como jefe de Estado del Estado del Vaticano, que también dictará políticas a nivel internacional, a nivel del derecho internacional, hará algunas declaraciones, algunos planteamientos que van en pro de la existencia misma de la humanidad, siempre dentro de ese marco de la moral, de la ética y de la religión. Dice, estos órganos que nombramos son los representantes natos de los estados en sus relaciones mutuas. Son los representantes de los estados en sus relaciones mutuas. Deben ser reconocidos expresa o tácitamente, lo cual se manifiesta, entre otras formas, asistiendo a las tomas de posesión o continuando las relaciones normales. Es decir, que vemos cómo actúan estos órganos a través del reconocimiento, a través de establecer las relaciones con otros estados, relaciones de concordia, relaciones de cooperación, de solidaridad, de paz, y relaciones de distensión a efecto de lograr la seguridad y la paz del mundo también. Estos órganos, veamos que son los gobernantes, que son los jefes de Estado, que son los primeros ministros, que son los jefes de juntas de gobierno, todos ellos podrán o tienen dentro de sus facultades reconocer de manera expresa o tácita a los gobernantes de otros estados. Entonces, vemos que de alguna u otra manera dice que de conformidad con el artículo 7 del Convenio de Viena sobre los tratados, el jefe de Estado no necesita ni debe presentar pruebas de su autoridad para negociar, redactar, autenticar o firmar un tratado o instrumento de ratificación o de adhesión en nombre de su Estado y también sin presentar credenciales. Tiene derecho a ocupar un escaño en las Naciones Unidas. Es decir, que por el hecho mismo de ser un órgano central, por el hecho mismo de haber sido electo por la voluntad soberana de una población, que le ha adjudicado la calidad y la categoría de jefe de Estado, de jefe de gobierno, de presidente, entonces él ya solo con base a eso tiene la facultad de poder representar a ese Estado sin necesidad de presentar cartas credenciales, sin necesidad de presentar documentos que acrediten su calidad de jefe de Estado. Y tiene, por lo tanto, como representante de un Estado, un posicionamiento en la Asamblea General. Tiene derecho a ocupar un escaño en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la cual tendrá voz y tendrá derecho a voto en ese foro general internacional.
Dice que el jefe de Estado también tiene autoridad para hablar en nombre de su Estado en cuestiones internacionales, lo que les decía, y es la persona a quien de derecho le corresponde determinar la política exterior de su país y puede nombrar agentes diplomáticos y consulares, así como representantes ante los organismos y conferencias internacionales. Veamos lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a las funciones del presidente de la República. Eso lo tiene establecido en el artículo 183 en las literales O y P de esta Carta Magna que nos rige. Entonces, el artículo es el artículo 183 en el que inicia expresando que son funciones del presidente de la República, además de las que establece en las literales ahí establecidas. Llegando a la literal O, dice dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Es decir, son dos elementos que aquí le está otorgando, que es, en primer lugar, la dirección de la política exterior y dirección de las relaciones internacionales. Le da dos facultades de dirección en cuanto a dos elementos determinados, dos acciones que puede manifestar ante los foros y las instancias internacionales como parte de la voluntad de un Estado. Entonces dirige la política exterior y las relaciones internacionales. También le otorga facultades para celebrar, para ratificar y para enunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Celebrar significa las posibilidades de negociación que puede tener el jefe de Estado con relación a un convenio o a un tratado de manera específica. Y tiene la facultad de ratificar todos los convenios, además de que ya han sido adoptados, aprobados por los órganos en las instancias internas y externas del Estado. Entonces podrá, como órgano ejecutivo, ratificar esos convenios. Claro que puede establecer en los mismos determinadas reservas si considera que hay cláusulas determinadas de ese tratado o de ese convenio o de ese acuerdo de carácter o de ese protocolo de carácter internacional afectan los intereses del Estado. Y entonces, en ese sentido, establece las reservas como lo determina la ley o como lo determina el convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Y dice que también tiene facultades para denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Cuando un tratado y un convenio resulta siendo lesivo o las acciones y las actitudes de otros estados
ponen en riesgo la seguridad soberana del Estado una vez que hayan sido adoptados, ratificados, aprobados esos convenios. Entonces queda para denunciar los mismos y en el momento de denunciarlos, llevar a cabo todos aquellos, todo aquel procedimiento que establezcan los mismos para que dicho convenio deje de ser vinculante para el Estado. También tiene dentro de sus funciones de carácter internacional recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar exequatur a los cónsules. Es decir, recibe a los embajadores, recibe a los representantes diplomáticos, a los jefes de misión de un estado acreditante, recibe las cartas credenciales de los mismos a efecto de que puedan fungir como embajadores dentro de su estado como estado aceptante. Y tiene facultades para decir que ya no a los cónsules, retirándoles el exequatur, que es una especie de autorización, que es una especie de refrendar al personaje que va a representar al Estado en función de cónsul en otro estado, en un tercer estado aceptante. Entonces, sobre la base de eso, el exequatur es importante para que puedan actuar. Es la Constitución Política de la República en donde nos establece que efectivamente las funciones de coordinación y dirección de la política exterior pertenecen al jefe de Estado. Y también vamos a decir que estos jefes de Estado, estos jefes de gobierno, presidentes de la República, tienen por su condición de tales a nivel internacional la inviolabilidad de su persona, lo que conlleva el que se le preste protección y se le rodee de todas las medidas de seguridad cuando se encuentra de visita en el extranjero, ya sea en visita oficial o en visita privada. No pierde su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de junta provisional, etcétera, etcétera. Y entonces goza de inmunidad personal, para lo cual se le otorga una seguridad adecuada que le proteja de cualquier acto de agresión en contra de sus personas. Y también le otorga la inmunidad de jurisdicción. ¿Qué significa la inmunidad de jurisdicción? Que esta inmunidad de jurisdicción impide que se le pueda someter a tribunales por actos oficiales o privados. Ya en sí está gozando de un privilegio que se otorga a los órganos internos de un Estado encargado de dirigir y de coordinar la política exterior. Estos privilegios también se extienden a las personas que los acompañen y a los miembros de su familia y de sus bienes para que sean protegidos y exentos de cualquier acción que pretenda llevarlos a la justicia
en otro país. Dice que la práctica internacional ha establecido que cuando un jefe de Estado se encuentra de visita en el país extranjero, el visitante debe conservar ciertas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? A saber, son 5. Dice, no debe llevar a cabo actos de gobierno. Es decir, no despacha desde ese lugar actos de gobierno, lo que no excluye el que pueda ser consultado y que pueda impartir instrucciones, pero de la manera más discreta posible. Para ello se le garantiza inviolabilidad en la comunicación. Es decir, que no obstante hay un impedimento, él podrá resolver consultas que le sean bajo la mayor discreción posible, gozando de la inviolabilidad de su comunicación. Y además de ello, para eso queda también un representante que en todo caso sería el vicepresidente de la República, el que se encargará de despachar todos aquellos actos ordinarios y de urgencia que puedan ameritar algún tipo de acción por parte del gobernante y que es el que queda en funciones de gobierno. En caso cometiera un delito, se le declara non grato y se le invita a regresar a su país. La figura de non grato es una figura muy utilizada en el ámbito del derecho internacional, inclusive para embajadores, jefes de misiones y cónsules y algunos otros personajes cuando estos asumen actos no, cuando violan el derecho internacional o cuando ofenden los símbolos mismos del gobierno, cuando hacen declaraciones imprudentes en contra de el gobernante de ese mismo país, el cual están visitando. Si uno de sus acompañantes cometiere, dice, un delito o se extralimitase en sus manifestaciones exteriores al punto de no respetar las tradiciones, la mentalidad, las costumbres, los símbolos patrios y opiniones oficiales del país visitado, el jefe de Estado debe regresarlo de manera inmediata a su país. ¿Por qué? Porque se ha extralimitado, porque ha ofendido, porque se ha pronunciado o ha cometido una agresión en contra de símbolos, en contra de opiniones oficiales o en contra de las costumbres o símbolos de ese Estado. Si es la prensa la que se manifieste de esa manera, el jefe de Estado está obligado a pedir disculpas y presentar una satisfacción apropiada. Eso es en cuanto al primer órgano interno de las relaciones internacionales, quienes son, dijimos, los jefes de Estado, los jefes de gobierno, los primeros ministros, los presidentes de la República, los presidentes de las juntas de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, si él es un órgano interno importante de las relaciones internacionales, en quien deposita su confianza para la ejecución de toda política, de toda actividad de las relaciones internacionales
que impulse como jefe de Estado. Entonces, encontramos que el otro órgano interno importante del Estado es el canciller, a la figura denominada canciller. Es un órgano importante, es su ministro de Relaciones Exteriores, es decir, la figura que a nivel interno despachará toda la política, todos los actos de relaciones de carácter internacional que impulse su gobierno. Y entonces dice que este órgano se encuentra bajo la dirección inmediata del Estado o bajo la supervisión directa del Parlamento en su caso. Se considera el vocero oficial ordinario del Estado y representa en sus declaraciones, vean bien, esto es importante, pónganle atención, representa en sus declaraciones el sentir y pensar del mismo, y está directamente encargado de llevar a la realidad la política exterior del Estado, como les decía, fijada y delineada por el jefe de Estado. Como deber fundamental, debe crear condiciones que mantengan la paz, la concordia, la amistad entre los pueblos y el Estado que representa, para lo cual es esencial una comunicación constante con los agentes diplomáticos en el exterior. Y es el artículo 38 de la ley del organismo ejecutivo, artículo 38, es el único artículo que le dedica esta ley ordinaria a un ministerio tan importante de la naturaleza y calidad de este gobierno, de este ministerio, que es un ministerio muy extenso y con funciones variadas, tanto a nivel interno como a nivel externo, y que siempre estará desarrollando actividades en función de la ejecución de la política exterior. Entonces dice que este artículo 38, cito y leo, este artículo, esta ley la tienen que conseguir ustedes, es la ley del organismo ejecutivo, que les va a servir para que podamos ir desarrollando todo el conocimiento existente con relación a el ministerio y al ministro de Relaciones Exteriores. Dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores, abro paréntesis, como un órgano interno, eso no está en la ley, pero yo se lo digo, como un órgano interno de las relaciones internacionales y de la política exterior, le corresponde, en primer lugar, la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados. Formulación de políticas y aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala. Ya vimos por acá que debe mantener, o es deber fundamental, mantener la paz, la concordia, la amistad entre los pueblos y el Estado que representa, para lo cual es esencial una comunicación constante con los agentes diplomáticos en el exterior. Entonces, además de eso,
también dice relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. Como vemos acá, entonces nos referimos o podemos hacer una reflexión en cuanto a la comunidad internacional de estados o a cómo se integra esa comunidad internacional con estados y con instituciones jurídicas de derecho internacional o con otro tipo de instituciones de derecho internacional. Tiene dentro de sus funciones representación diplomática del Estado. ¿A través de quién? A través de todos sus agentes diplomáticos y de todos sus cónsules. Dice que también tiene dentro de sus funciones o a su cargo la nacionalidad guatemalteca. ¿Qué significa la nacionalidad guatemalteca? Es decir, que podrá otorgar a través del trámite interno administrativo fijado en la ley de nacionalidad, puede adjudicar la nacionalidad guatemalteca a los extranjeros que así la solicitan para convertirse en extranjeros o en guatemaltecos naturalizados. Tiene también, dentro de sus funciones, ya lo ven ustedes, la demarcación del territorio nacional, es decir, tiene que ver con respecto a los límites y tiene que ver con respecto a las fronteras y a la extensión misma del territorio de Guatemala. Tiene incidencia y participación en los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares. Para ello, cuando fuere necesario, eso es importante, cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo a otros ministerios y entidades del Estado, del sector no gubernamental, tiene a su cargo las funciones que ahí están establecidas en este artículo 38. Es decir, puede establecer acciones de coordinación con otros ministerios en aquellos asuntos de las competencias de dichos órganos, de dichos ministerios. Puede también establecer coordinaciones con organizaciones no gubernamentales y del sector que pertenezcan o no pertenezcan al Estado. Este artículo 38 es importante que ustedes lo lean y les asigna a estos otros órganos 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones que deben de leer ustedes y tenerlas presentes para cuando se les pudiera preguntar con relación a este tipo de coordinación del Estado y dice que derivada de su gran responsabilidad, podemos mencionar en sus principales también funciones instrumentar las relaciones jurídicas entre los pueblos por medio del nombramiento de personas ad hoc como diplomáticos. Es el agente de la política exterior, como lo vamos a ver en este reglamento interno de las relaciones internacionales, del Ministerio de Relaciones Internacionales. Dice, es el agente de la política exterior del Estado
Es intermediario todo lo que realiza o cómo se le considera, configura este órgano de las relaciones internacionales, es el intermediario, dice, apropiado entre el jefe de Estado y los agentes diplomáticos acreditados, es decir, entre ese elenco y de diversidad de diplomáticos que ejercen su actividad en el exterior en diferentes países en los cuales se les ha acreditado. Debe velar por la protección de los intereses económicos, políticos, comerciales, la buena imagen y el respeto de su Estado en el extranjero. Debe de responder en forma adecuada a los ataques que desde y en el extranjero se profieran contra su Estado. Es decir, tiene la obligación imperativa de defender al Estado de Guatemala de cualquier ataque que se produzca desde el exterior. El reconocimiento de este hacia diplomáticos extranjeros o personas que han rendido algún servicio muy especial al Estado. Dice entonces que la configuración y estructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está en un artículo de la ley del Ejecutivo, se desarrolla a través de este reglamento interno orgánico que es el 415-2003. Deben de conseguirlo, deben de bajarlo del internet si no lo consiguen en otro de los lugares o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que tengan conocimiento de cómo se integra este organismo o cuáles son las diferentes departamentos y unidades, divisiones que conforman el mismo. Dice en el artículo primero de las disposiciones generales del capítulo primero también, dice que por este reglamento se establece la estructura orgánica, funciones, mecanismos de coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitiendo al mismo tiempo las disposiciones necesarias para lograr el eficiente y eficaz cumplimiento de las acciones que legalmente le corresponde desarrollar, en aplicación de los principios de desconcentración, descentralización de sus procesos técnico-administrativos. Estos conceptos forman parte del mismo derecho administrativo que ustedes ya conocen en cuanto a desconcentrar y descentralizar una entidad. ¿Cuál es la naturaleza de este ministerio? Eso es lo que tenemos que tener claro. Dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la dependencia de la administración ejecutiva del Estado al que le corresponde, bajo la dirección del presidente de la República, la formulación de políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca, demarcación del territorio, todo esto lo reproduce
del artículo 38 de la ley del Ejecutivo, y dice los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos. Todo esto forma parte de su ser, de su esencia, de su naturaleza. Y las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de manera resumida, las establece en el artículo 3. Dice, al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponden las funciones generales y funciones sustantivas establecidas en el artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que ya leímos, y las que en el ejercicio de la función asignada por el presidente de la República en el artículo 183, inciso O, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y así, de esa manera, nos define en el artículo 4 su estructura administrativa. Les corresponde a ustedes leer la estructura y vamos a ir al artículo 5, al capítulo 3, que se refiere al nivel superior, es decir, al nivel máximo del ministerio, y dentro del cual define el despacho ministerial. Y el artículo 5 de este reglamento nos establece que el ministerio es la autoridad superior y en consecuencia el funcionario de mayor jerarquía del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, que dentro del ministerio será la autoridad superior y como tal el funcionario de mayor jerarquía de ese ministerio, que estará enlazado con el presidente de la República en cuanto al quehacer que le imponen la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes ordinarias y reglamentarias, es decir, este mismo reglamento. ¿Qué le corresponde? ¿Cuál es la función? Cumplir y desarrollar las funciones que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo ejecutivo y la ley del servicio diplomático de Guatemala, su reglamento y los tratados, convenios y cualquier arreglo internacional de los cuales Guatemala sea parte y además leyes vigentes. El otro elemento, primero le da la categoría de autoridad superior y funcionario de mayor categoría. Luego le indica que es el rector de las políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas del Ministerio de Relaciones Exteriores y los viceministros que le apoyan para el cumplimiento de su función. Asimismo, le da la responsabilidad, es el responsable de la formulación y ejecución de las políticas y de la aplicación del régimen jurídico inherente a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. Dice que para los asuntos propios de su ramo, tiene autoridad y competencia en toda la República y en las mismas misiones diplomáticas acreditadas ante otros estados, ante organismos internacionales, otros sujetos internacionales, así como en las misiones consulares de Guatemala acreditadas en el extranjero. Es responsable de sus actos de conformidad con la Constitución Política y las leyes del país. Entonces, de acuerdo a ello, de manera resumida,
ya podemos tener una idea general de lo que significa el concepto de ministro de Relaciones Exteriores, del concepto de canciller y de funcionario de las relaciones internacionales. ¿Cómo qué? Como órgano interno del Estado, órgano interno de encargado de la ejecución de las políticas y de las relaciones internacionales en el extranjero, que asuma y diseñe el presidente de la República como máximo representante de un Estado. Nos vamos a quedar acá el día de hoy, porque yo creo que ya la mayoría de ustedes ya están dormidos y es necesario que ya despierten para irse a su camita o para concluir su cena. En el próximo día de clase, que es el día viernes, habían dicho que el día viernes no íbamos a gozar de determinado descanso. Sin embargo, sale nueva circular en la que se establece que debemos de estar presentes en nuestras actividades, y entonces, como resultado de ello, vamos a tener clase el día viernes, donde vamos a ver, donde vamos a analizar a los órganos externos de las relaciones diplomáticas y consulares de un Estado. Cómo se eligen, cómo se acreditan, todo eso lo vamos a analizar a la luz también del convenio internacional, si lo puede ustedes tener a la mano, la Convención de Viena sobre las relaciones consulares y Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas que podamos tener para la próxima clase. De tal manera que entonces nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche, primero Dios. No, nosotros no vamos a ir por el orden acá. Dice Lick, buenas noches, disculpe, ¿cuándo será el examen extemporáneo? Lo vamos a programar para el próximo miércoles a la hora de clase, porque es el día que tenemos clase presencial. Entonces, día miércoles, examen extraordinario, día miércoles a las 19 horas, tiene que llevar o tener como parte de sus bibliografía el código de migración. Entonces, con eso ya le respondo a su pregunta. Y luego dice Rudy Humberto Mascaal, asueto del gobierno. No, no hay asueto del gobierno. Tenemos día laboral ese día, y por misma disposición de las autoridades facultativas y universitarias, y así lo vamos a acatar. Estoy transcribiendo, Dafne Patricia Paredes Pacheco, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión TACTIC. Bueno, si algo ayuda a los alumnos,
Dice, gracias, licenciado, feliz noche para usted. Licenciado, buenas noches. Yo solicité examen extraordinario, pero no sé si se lo notificaron, aún no. Nos vamos a ver el día miércoles, como ya les dije, a las 19 horas en forma presencial. Y ahí vamos a elaborar, a desarrollar y practicar nuestro examen. Si no hay más preguntas ni comentarios con relación a la clase del día de hoy, entonces nos vamos a ver el día viernes de manera virtual a las 7 de la noche, confiando siempre en Dios. Cuídense mucho. Feliz noche, Lick. Muchas Feliz gracias, noche licenciado. para Feliz noche. todos y para Gabriel. todas. Que descansen. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Madeline. Jennifer, Vanessa, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias por la cátedra, Lick. Feliz noche. Muy bien, don Rudy. Feliz noche a usted.
Gracias.